Buenas tardes, soy el arquitecto José Ábalos Manco. Vamos a proseguir la clase número 4 respecto a lo que es el levantamiento catastral y generación de información alfanumérica. La clase pasada estuvimos hablando sobre la importancia de lo que es el levantamiento catastral urbano y hay que definirlo de esa manera. Todo lo que es un levantamiento catastral urbano es parte y gran parte que sea considerado el casco urbano o lo que esté como área contenida dentro de la influencia de expansión urbana. Lo que es necesario explicar es que definitivamente la aplicación del levantamiento catastral está en relación directa con las condicionantes urbanas de la ciudad, y eso es muy importante, ¿no? En las zonas bien consolidadas y en zonas muy alejadas, donde existan aglomeraciones de vivienda, ¿no?, nosotros vamos a trabajar el catastro, ¿no? Y dentro de eso a veces vamos a encontrar centros urbanos informales, que más o menos es la explicación urbana peruana dentro del territorio. El ámbito catastral, como se indica, deberá estar sujeto a los planes de desarrollo urbano y planes de acondicionamiento territorial. Eso es definitivo. El ámbito con el cual desarrolla el catastro o se desarrolla el catastro depende mucho de las condicionantes urbanas de planificación que se haya dado para esa ciudad. En muchos casos nosotros encontramos situaciones definitivas, pase por favor, ya definidas dentro del ámbito catastral. ¿Cómo está? ¿No? Dentro del ámbito catastral, ¿no? ¿Cómo me siento? Como iniciaba la clase, estamos en la cuarta clase, vamos a entrar a lo que es el levantamiento de información catastral, ¿no? Uno de los puntos que acabo de tocar es el tema básico de que el catastro está inmerso dentro de la ciudad, por lo tanto dentro de planes de desarrollo urbano o de acondicionamiento territorial que tenga la ciudad en donde vamos a hacer el catastro, ¿no? Definitivamente existen casi en su gran mayoría ciudades que no contemplan estos dos argumentos urbanos, ¿no? Un plan de desarrollo urbano o un plan de acondicionamiento territorial. Esos planes generalmente indican una ciudad ordenada, una ciudad planificada, ¿no? Las condiciones que nos dan el haber realizado muestreo a nivel nacional nos permite indicar que es muy difícil encontrar cierta información basándonos en proyecciones de planes urbanos, ¿no? Hay que necesariamente al inicio de todo proceso hacer un diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico a veces no siempre tiene reglamentación, quiere decir reglamentación urbana, ¿no? Podemos encontrar ciudades o conglomerados de poblaciones en donde los cuales no vamos a encontrar a lo mejor condicionantes urbanas y menos rurales, ¿no? Estamos hablando de ciudades, digamos, menores, centros poblados menores, ¿no?, como ha visto la clasificación la clase anterior, ¿no?, en donde capacidad de 5.000 a 20.000 habitantes, pues estamos hablando entre una ciudad urbana o semiurbana, ¿no?, o básicamente tendiendo a la zona rústica o un área rural, ¿no? Es aplicación el catastro en todo lo que sea naturaleza urbana en el distrito, ¿no? Y eso no indica no solamente el centro urbano, como le digo, pueden ser semirurales, semiurbanos que estén contenidos dentro de la ciudad, ¿no? Hay que definir los límites prediales de carácter urbano por parte del área de urbanismo de cada distrito catastral. Eso implica que los centros urbanos básicamente estarían teniendo cierta información urbana catastral, ¿no?, hecha anteriormente, o sea, hecha con años anteriores. No hay que dejar de lado, hay que revisarla, pero debemos empezar básicamente con una etapa que generalmente nosotros lo llamamos, ¿no?, de diagnóstico. La primera etapa de diagnóstico la llamamos caracterización urbana. Caracterización urbana. Esta etapa previa es de diagnóstico urbano. Esta etapa de diagnóstico urbano nosotros definimos magnitud de alcance sobre el terreno a hacer el catastro, pero a la vez también qué tipo de información catastral
cuenta la municipalidad respectiva. El principal motivo es pedir o solicitar un plano base, o sea, el plano sobre el cual la municipalidad ejerce su función administrativa. Toda municipalidad cuenta con un plano cartográfico que permite saber hasta dónde son sus límites, cuál es el área de influencia, qué tipo de lotes, ¿no?, contienen en sus usos y básicamente sus vías de comunicación interna o externa. Puede ser que estos planos iniciales no tengan actualización. Podemos encontrar, como me ha sucedido en muchos casos, planos de 5 o 10 años de antigüedad. Y sobre eso están trabajando. No hay que dejar de lado que las municipalidades más importantes, como la de Lima, ¿no?, sus distritos, no cuentan a veces con un plano actualizado. Si contaran con el plano actualizado, quiere decir que están haciendo un catastro moderno, cosa que en pocos casos se puede encontrar. Hay que poder tener, ¿no?, que el área de levantamiento catastral urbano podrá pasar a veces los límites de su jurisdicción. Puede suceder esos casos. Eso se llama superposición de jurisdicción con otro distrito. Lima Metropolitana tiene varios casos así similares. Como siempre le toco el tema de Chorrillos, San Juan de Miraflores y Surco, ¿no? En el caso de otras municipalidades o entidades generadoras de catastro que por razón de su creación, su área de trabajo abarque más de un distrito, deberán considerar los límites distritales haciendo cortes en lo mismo, ¿no? Inclusive, ¿no?, tenemos que ver o considerar dentro del catastro hasta dónde son sus límites del catastro que vamos a hacer para que en forma posterior a otra área de otro distrito no dupliquemos la información catastral. Se entendió eso en la clase pasada también, ¿no? Avanzamos en un área de catastro. Lo que no podemos hacer es simultáneamente hacer dos catastros. Si estamos encargados de un distrito en el cual vamos a agarrar un catastro, Lima Metropolitana, a lo mejor de Chorrillos, no podemos hacer simultáneamente lo que es San Juan de Miraflores, por el mismo equipo. Terminamos uno, correspondiendo al otro para que no haya superposición de información catastral. ¿Estamos? Serán sujetos de todo levantamiento catastral todas las áreas que determinan las autoridades. Por eso es que se solicita un plano. Se solicita con las autoridades municipales a qué área o qué territorio de catastro vamos a trabajar. Ellos nos dirán, a lo mejor, mire, equipo de catastro, mi área es esta. Esta es mi área del distrito A, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor encontramos otro distrito B, ¿cierto? Digamos que son dos distritos colindantes. ¿En dónde empezamos? Empezamos en el distrito A. Y yo requiero, por lo tanto, toda información que me dé ese distrito y saber los límites gráficos, físicos y legales por el cual ese distrito está formado. Puede suceder que a lo mejor exista, ¿no?, cierta discrepancia con los límites del otro distrito a la hora de superponerlo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver siempre y cuando, y lo podemos solucionar en un momento dado, una vez que culminamos este catastro y pasemos al otro. Porque lo que hemos catastrado acá ya no lo vamos a duplicar en el otro, en otra área, en el otro distrito. Generalmente sucede que hagamos esto, ¿no? Estamos haciendo esto. Y este de acá a lo mejor no desarrolla el catastro. Puede suceder que a lo mejor dentro de esta área existan superposiciones. En el caso más extremo, lo más lógico es que a lo mejor no exista. Si en Lima Metropolitana existen como 4 o 3 casos similares de superposición de 2 o 3 distritos. Pero en el caso de que nosotros trabajemos limpiamente, ¿no?, lo que trabajemos en esta área definitivamente es el catastro, ¿no?, actualizado para ese distrito. Este de acá pasará a ser una desactualización mientras no se tenga, no se tenga una razón, digamos, de trabajarlo directamente, ¿no? Todavía quedará pendiente. A esto lo llamamos área catastrada, ¿no? Y esta sería un área no catastrada, ¿no? Si existe un catastro elaborado con anterioridad, será obligatoria su utilización, a modo de consulta o referencia. Y eso es importante. Todo catastro que se haga en un distrito, en una localidad,
¿no? Toda la información hay que recibirla. Y si existe un catastro de 5, 10, 15 años atrás, no podemos desecharlo. Tenemos que tenerlo, revisarlo y validarlo, que es lo más importante, ¿ya? Consultar a la Dirección Técnica Nacional de la Demarcación Territorial a nivel de provincia, ¿no? Para conseguir la información existente de los límites administrativos. Eso es importante. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos? Bueno, está bien, yo necesito la información del distrito, pero la provincial o los gobiernos regionales, ¿no?, deben definir en un plano integral de toda la zona, ¿no?, los límites distritales, ¿no?, de las áreas urbanas, de las áreas rurales, ¿no? Y en este caso de las ciudades nos deben dar esa información. Con mucha, experiencia en lo que se ha hecho, definitivamente esa información a veces es más antigua que la información que tiene la municipalidad, porque nace o debería nacer de un catastro integrado, pero tenemos ciertos problemas en eso, ¿no? Hay que solamente trabajarlo y validarlo en campo. Dentro del proceso de levantamiento catastral tenemos dos temas. El tema cartográfico, que es inmediato, ¿no?, y el tema alfanumérico. El tema cartográfico es el tema principal. La primera muestra que nosotros trabajemos dentro de este diagnóstico viene a ser los puntos de control geodésico, ¿no? Estos puntos de control geodésico, enmarcados dentro de la norma, ¿no?, de la norma técnica del IGN, deben determinar lo que son las estaciones de control geodésico, que nos va a permitir a nosotros determinar dentro del límite cualquier construcción que edifiquemos y dirigirlas a esos puntos de control, de tal manera que los puntos que determinemos en cada construcción van a tener coordenadas o van a estar georreferenciados. Estos puntos de control geodésico están definidos e inclusive con su monumentación. Forma parte, ¿no?, del área técnica, topográfica, ¿no?, geodésica del equipo de catastro, definir según las partidas las fichas técnicas, topográficas, geodésicas para cada punto, ¿no?, de acuerdo también a la monumentación que se haga de cada punto geodésico. Esa monumentación básicamente determina una ubicación física de ese punto de control geodésico, ¿no?, sea punto A, B, C, D, E y F. Este punto A, por ejemplo, está determinado no solamente por una dimensión específica, sino con una ficha técnica. Y físicamente debe mostrarse. Ahora, los geodestas deben ubicar estos puntos de tal manera que puedan tener en un perímetro, en un polígono cerrado, la lectura completa externa del área a trabajar. O sea, no puede escaparse, no puede ser que a lo mejor, si yo tengo aquí una construcción, no pueda ubicarme a ningún punto geodésico. Yo debo vistar cualquiera de los puntos geodésicos que yo pueda en cualquier parte del territorio que voy a hacer catastro. O sea, debo cubrir toda esta área, para que después los topógrafos entren a las edificaciones, a levantar pistas, veredas, buzones, equipamiento urbano, ¿no? Todo lo que son la muestra urbana dentro de la ciudad, la hacen los topógrafos. Incluso vienen ya a los límites de cabeza de manzana, veredas, ¿no? Esos datos deben estar georreferenciados a los puntos de control geodésico. Esto de acá tiene cierta nomenclatura y cierta, ubicación que nos permite definir que deben ser algo fijo, algo que no se pueda mover. No es posible que pongamos un punto de control geodésico en un sitio donde fácilmente las obras de infraestructura de la ciudad lo puedan remover. Dicho hecho, zonas que, por ejemplo, no se tengan definidos la habilitación urbana, ¿no? A lo mejor puede ser parte de cerro, sí es cierto, pero no muy cercano a un área urbana que puede tener pistas y veredas posteriormente. Y después se ha removido y nos quedamos sin punto de control, ¿no? Eso hay que tener. O evitar tenerlos también en sitios altos construidos como edificios, ¿no? ¿Por qué? Porque los edificios son demolidos también. O sea, hay que tener bastante cuidado, salvo que sea pues un local del IGN que no lo van a demoler, ¿no? Aunque también a veces sucede. Entonces, para establecer la elaboración del catastro hay que obtener ortofotos, cartografía digital,
para conseguir el método más eficiente a llevar a cabo en los catastros urbanos. Ahora, para definir eso es que el equipo que va a hacer el catastro tiene que tener pues material cartográfico que es dado por el ente rector, el IGN, ¿no? Pero hay que ver también la economía de eso, ¿no? ¿Qué tanto tenemos como información? Ustedes saben que una ortofoto básicamente o una imagen satelital a lo mejor va a tener que restituirse, ¿no? O trabajarla para poder llevarla a una escala manejable para todos nosotros, ¿no? Para lo que hacen el catastro. Hay que ver la economía. La elaboración de cartografía por método fotogramétrico es menos onerosa, pero la obtención de la cartografía, onerosa comparada a la obtención de la cartografía por los métodos clásicos GPS o estación total. Es menos onerosa, pero a veces los métodos clásicos de GPS, estación total, nos dan dimensiones más directas, ¿no? Inmediatas en campo, ¿no? Eficiencia en los levantamientos. En la cartografía obtenida a través de la fotogrametría, las brigadas de campo solamente tendrán que rectificar o ratificar la vectorización proporcionada por la restitución. No necesitarán mediciones complejas en campo. Pero eso es cuando tenemos restituciones, ¿no? Pero generalmente en los centros poblados, ¿no? Más alejados de la ciudad de Lima, no existen restituciones así, ¿no? Del mismo modo, la brigada de campo no tendrá que solicitar permiso a los propietarios o poseedores del predio para llevar a cabo la medición de los predios, ni de las construcciones o instalaciones existentes. Eso tiene un pequeño problema, ¿no? Generalmente, cuando trabajamos con restituciones, están a cierta altura y se trabaja también con medidas, ¿no? Básicas dadas por, digamos, por ortofotos que han sido armadas, pero existen bastante información de campo a la hora de entrar al predio que a lo mejor la restitución no me da, ¿no? O a lo mejor no me deja claro, ¿no? El uso no me lo da la restitución, me da una edificación, pero el uso es básicamente importante a las horas del catastro. Entonces, en esta parte, la eficiencia no solamente debe darse por el hecho de tener ortofotos o restituciones efectuadas, debe darse definitivamente la mejor información con la entrada a cada predio. Es importante, lo vamos a ver así posteriormente, pero vamos hablando ya que la mejor información catastral es aquella en donde entremos al predio, ¿no? Básicamente tengamos la oportunidad de medir el predio y tener la mejor información física, ¿no? Básicamente ese sería el método directo, ¿no? El método indirecto no requiere brigada de campo, ni tan numerosas como el método directo. Es decir, que el método indirecto tiene menos exigencia cuantitativa y cualitativa. Pero ya está visto que una cosa es la normatividad, ¿no? De la ley 28/29/4 y otra cosa es la realidad. La realidad nos indica que debemos trabajar los dos métodos, los dos sistemas, ¿no? Debemos procesar nuestra información tomando como referencia, ¿no? Los métodos indirectos, ¿no? Fotogramétricos, restitutorios y a la vez los métodos directos en campo, ¿no? La ortofoto es un producto fotogramétrico dentro de la amplia gama de posibilidades que la cartografía nos ofrece. Eso es cierto, ¿no? O sea, estamos hablando con ortofotos básicamente a veces de 500 metros, ¿no? En donde podemos tomar una fotografía y después, si es que hubiera algo, restituirla, ¿no? Esos vuelos generalmente nos ayudan a nosotros a manejar una información gráfica, ¿no? Será el material cartográfico a utilizar en el levantamiento catastral. Y ante la ausencia de cualquier otra información en poder del distrito catastral, manejamos la ortofotos. Tiene la misma habilidad y un plano cartográfico. La ortofoto o cartografía digital deberá contar con los linderos generados, ¿no? De acuerdo al proceso de restitución y deben tener el detalle de cuerpos constructivos, o sea, objetos de fácil identificación. De contar con el catastro, el municipio deberá utilizar esta información como base del proceso de restitución. Estamos hablando de información cartográfica. Estamos hablando, si la municipalidad tiene información base, cartográfica o restituida, tenemos que revisarla. El planteamiento de detección de ortofotos y cartografía por método fotogramétrico no excluye el uso de topografía clásica, como les digo acá, ¿no? O sea, trabajamos indirectamente, o sea, hay que hacerlo. La topografía clásica definitivamente nos va a ayudar, ¿no? Y es la básica porque estamos a ras de la información, ¿no? Y es la que debemos medir, ¿no?
En la zona donde sí se puedan realizar vuelos fotogramétricos, la topografía clásica o método directo también serán necesarias en los siguientes casos. Donde el vuelo no defina exactamente la situación actual. O sea, si el vuelo no define la situación actual de una ciudad, entra el método clásico, el método directo. ¿Qué áreas, por ejemplo, del territorio peruano tenemos ese problema? ¿En qué áreas? Donde la cartografía digital, o sea, la ortografía, la foto, no me da toda la información de la ciudad. Puede ser, pero hay una zona mucho más selva, por la espesura, ¿no? Por los altos, ¿no? En las altas áreas verdes que tenemos ahí, ¿no? Tenemos problemas para poder tomar fotos. Por más que esté bajo la espesura, ahí tenemos que entrar directamente a nivel, o sea, con un método clásico, un método directo, ¿no? Nos puede ayudar en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Iquitos, ¿no? En Ucayali, Tarapoto, Madre de Dios, ¿no? Puede ayudarnos porque hay partes que sí se visualiza, hay partes que no, pero ese es, digamos, por el territorio peruano, por las características del territorio. Por eso es que en otros países quizás no se tenga esa definición de utilizar los dos métodos, sino utilizan uno nomás, ¿no? Digamos, Argentina, ¿no? Eso es necesario, pues llanura, ¿no? Lo más alto que tienen es a nivel que tenemos acá en Chosica, de altura, ¿no? Entonces no hay pues necesidad, y tampoco tienen una gran espesura de selva que le permitan, ¿no?, tapar las construcciones, ¿no? Pero a nosotros pues tenemos ese pequeño insumo adicional que es la vegetación amazónica, ¿no? Ahora, ¿por qué? También porque esas sombras proyectadas por edificios impiden la restitución, pues, ¿no? O sea, si no tenemos también edificios, también a la hora de hacer esa sombra con otras edificaciones de más bajo nivel, las tapa, ¿no? Y definitivamente podemos cometer error, digamos, de descripción al restituir, porque hay sombras que generan sobre construcciones que no vemos, ¿no? Y esa nos ha sucedido, ¿eh? Que haciendo vuelos, restituyendo, por ejemplo, vemos una zona que podría haber a lo mejor 120 lotes, ¿no? O 120 construcciones, ¿no? Una de mayor altura que otra. Cuando entran los topógrafos, ¿no?, los equipos a nivel, con metodología directa, sacan 150 construcciones. O sea, hay 30 que no se visualizan, o 30 que a la hora de restituir no se puede ver. Entonces, y peor, hay lotes en donde justo esa sombra o esa está tapando otra construcción y pareciera que hubiera solamente aquella que tapa con su sombra y nada más. En los distritos donde se disponga de información topográfica de gran parte de su territorio, se debe plantear el método directo para complementar gráficamente todo ese territorio, según un análisis económico. Pero eso sí, sigo insistiendo, cualquier información topográfica que tengamos del territorio hay que revisarla y, sigo insistiendo, validarlo. Ese término de validación por información que nos dé el distrito es importante hacerlo. Una, no descartarlo. Dos, tampoco decirlo, tómelo en cuenta. Revisarlo y validar. Habrá que descartar algunas, habrá que aprobar otras. A lo mejor toda la información no sirve, pero mientras información rescatemos, económicamente el catastro va a ser más asequible, ¿no? Para el levantamiento de información, estamos hablando cartográfica, los dos métodos que hemos visto, método directo e indirecto, ¿no? Uno a nivel, con las estaciones totales, y el otro básicamente con, ¿no?, ortofotos, ¿no?, y restituciones. El método indirecto es recomendado, siempre y cuando no tengamos pues la geografía peruana, ¿no?, que nos hace utilizar el otro método, basando en criterios económicos de eficiencia, rapidez, tiempo y experiencia en otros lugares del mundo. Pero ya tuvimos la experiencia, de 5 años, entonces forma parte de algunas zonas, podemos utilizar netamente el método indirecto. En ambos sistemas son totalmente compatibles y pueden resultar complementarios, como en el caso peruano, ¿no? La obtención de datos mediante topografía clásica serán incorporadas a la cartografía catastral, obtenida mediante fotogrametría, ya que en ambos casos se empleará el sistema de coordenadas UTM, ¿no es cierto?, tomando como referencia el datum nacional, ¿no?, WGS 84, ¿no?, según lo que disponen las resoluciones y la normatividad que maneja el IGN ente rector, ¿no?, de la cartografía. Antes utilizábamos el PESAT. Estamos hablando más o menos de 2007, 2006, ¿no?, en donde comienza a utilizarse el nuevo datum, ¿no?
Y eso ha llevado complicaciones a muchas entidades peruanas, ¿no? Porque entidades con la misma higiene, su información ya casi pasa a un segundo plano de antes de la norma del nuevo dato, porque no se puede transformar, sino hay que efectuarla de nuevo, ¿no? Igual sucede con registros públicos, igual sucede con las municipalidades, igual sucede para cualquier persona que quiera hacerlo o ente generador del catastro. Hay que levantar de nuevo, ¿no? Y eso hay que contemplarlo, ¿no? Una vez que la municipalidad responsable haya decidido qué tipo de metodología utilizar, estamos hablando paso a paso, ¿no? Estamos hablando de esta etapa, la etapa previa, la etapa del diagnóstico, ¿no? Estamos hablando de una etapa previa cartográfica. Todavía no entramos a lo que es el levantamiento neto de cada unidad catastral. Estamos hablando que estamos manejando la ciudad con la cartografía. Cuando definamos qué método, sea indirecto o sea directo o complemento de ambos, ¿no? Y allá la municipalidad o el encargado o la entidad que va a hacer el catastro, ¿no?, ahí decidió ese método, en base a qué cantidad de información catastral existente, ¿no?, se aplicarán lineamientos generales según eso. En caso de que la decisión sea del método directo, se recomienda, ¿no?, como dice acá, es que la metodología que se aplicará solo en lugares donde la fotointerpretación no permita recoger información. O sea, si yo tengo una cartografía, ¿no?, fotogramétrica ya restituida y que me da información del 100% validada, no puedo meter pues, el método directo, no pueden entrar los topógrafos, porque tengo una mejor información con la otra, ¿no? Eso lo tenemos que ver rápidamente, ¿no? Sería duplicar información, y más aún, sabemos que el método fotogramétrico es más exacto, ¿no? Estamos hablando, hay exactitud, ¿no? Pero estamos hablando que el método directo entra y puede haber error, ¿no? A lo mejor tenemos en pequeña medida, pero el otro es más rápido. Tiene información más digamos, vinculada a una tecnología que manejan equipos. En cambio, el otro, hasta la medición propia que hacemos de winch puede llevar a un error. Pero, como le digo, hay que complementarlo, ¿no? Ahora, es importante que solo se diferencia del método directo del indirecto por la forma de medición del predio. Eso sí creo que comprendemos, ¿no? O sea, mientras tenemos una cartografía directa, dada por un satélite, restituida y todo, en el otro lo hacemos tramo por tramo, ¿no? Lo hacemos a nivel, el otro está alto, ¿no? O sea, estamos hablando de dos mediciones distintas, ¿no? Una en campo y el otro ¡pac!, le toma como una foto, ¿no? ¿No? Pero una foto, ya pues ustedes saben, con un método de digamos, ortográfico, digamos, de ortofotos, ¿no?, que permite calzarlo como si fuera una planta, ¿no?, una planta a la edificación, sin darle ningún quiebre para poder deformarlo, así. De ahí puedo sacar medidas, ¿no? Es un plano real, es, como digamos antes, un plot plan, ¿no? Básicamente es una fotografía así, directa, ¿no?, sin sombra alguna. Pero, como le digo, la diferencia del otro es que sí me saca detalles que no me bota a veces. ¿Qué sucede con una construcción de 2 pisos? La ortofoto, ¿no?, y digamos la restitución que se hace. Si tuviéramos una construcción de 2 niveles, ¿ya? La ortofoto me va a botar básicamente esta imagen, ¿cierto? Lo que no me va a botar, digamos, es lo que puedo encontrar en ese voladizo, ¿cierto? Y o ¿qué podemos a lo mejor encontrar aquí? Podemos encontrar que esto tiene así y ya tiene un ingreso y un espacio vacío en esta zona. No me ve eso la ortofoto. Entonces el método clásico pues termina manejando información que la ortofoto no me puede dar, ¿no? Y esto es que es un detalle pequeño, ¿no? Si fuera un edificio de 7 pisos, donde generalmente a los arquitectos a veces les gustamos marear a los ingenieros, ¿no? Terminamos
no todos son así, no todos son directos así, no todos son bloques, pues, ¿no? Por ahí tiene esto y tenemos esto por piso. El Westin o el Interbank que está en la avenida Javier Prado, tienen ahí cosas, y por acá todavía tienen un volado acá, ¿no? Y que se introduce por acá y sale por el otro lado todavía, ¿no? Estamos hablando de digamos, volúmenes que la ortofoto, digamos, o cualquier restitución que haga, nos va a brindar como un plot plan. Usted encendido cuando va a ver plot plan, no es como que miramos hacia abajo la ciudad, pero los espacios que me están quedando acá, estos espacios no vinculantes, lo que hay acá, por ejemplo, no se está viendo, ¿no? Y eso es lo que debemos contemplar, no solamente por el hecho propio de geográfico, que no nos permita con una sombra o con una espesura. Definitivamente creo que ante la modernidad y la tecnología que hay, definitivamente, por más que sea un terreno llano, ¿no?, debemos entrar siempre con el trabajo directo en cada unidad del lote para poder definir estos casos. Siempre creo que es muy bueno el apoyo complementario, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si es Argentina y es plano, la ortofoto nos va a ayudar un montón, pero estos detallitos, ¿dónde los encontramos? Siempre debe complementar un método indirecto, o sea, calcular el costo de tener topografía, ¿no? Topografía clásica dentro del catastro. A lo mejor la proporción es de 80-20, ¿no? Ese análisis hay que hacerlo antes, ¿no? O a lo mejor, como en el Perú, tiene que ser 50-50, porque no todo se puede visualizar. Ahora, al emplear la metodología directa, debe conformarse brigada de campo. Las brigadas de campo topográficas, ¿no?, con la estación total, ¿no?, de 1 o 2 personas, ¿no?, según esto, debe tener, ¿no?, establecer un promedio de casos de gente, ¿no?, técnico catastral, asistente de campo, topógrafo y auxiliar de topografía, ¿no? En el caso de la cartografía es el topógrafo y su auxiliar de topografía, 2 personas manejándose, ¿no? Básicamente. Y en el campo, ese es el campo cartográfico. En el campo alfanumérico, cuando entremos a cada lote, entra el técnico catastral y su auxiliar de campo, el auxiliar catastral, ¿no? Generalmente, digamos que es la pareja ideal dentro de un proyecto de catastro. Puede a veces, por la complejidad de la ciudad, haber 3 personas, ¿no? Pero lo lógico es que trabajen los 2, haciendo levantamiento alfanumérico, ¿no?, y medición del predio, ¿no?, internamente. Miden ellos y hacen su esquema, su croquis. Eso lo vamos a ver también. Debe reducirse, ¿no? Dice, las áreas fotogramétricas ocultas por sombra, vegetación, proyección de edificios, ¿no?, u otras causas serán levantadas y diferenciadas en trabajos topográficos, en trabajos con estación total, ¿no? Ellos, como están a nivel del terreno, ellos pueden detectar esto que nosotros no vemos en una ortofoto, ¿no? Las áreas fotogramétricas ocultas, como dicen, se delimitarán primero las separaciones de predio y construcciones que no hubieran quedado convenientemente definidas en la fase de restitución. Queda bien claro que la fase previa de restitución a nivel cartográfico es una etapa antes de hacer el catastro, antes de salir las brigadas de levantamiento. O sea, tenemos que preparar toda la cartografía. Y como dije al inicio, lo principal de preparar la cartografía es empezar con un trabajo previo, el trabajo de diagnóstico de la información. Estamos hablando que la primera etapa es diagnóstico. Pero esta primera etapa de diagnóstico, uno va acompañada con los trabajos topográficos, geodésico primero, geodésico, topográfico. Estamos hablando de los dos métodos, y de levantamiento alfanumérico. Cuando hablamos de estos dos, estamos hablando de cartografía catastral digital. Estamos geodésico y topográfico. Geodésico con los puntos de control geodésico que se determinan fuera de la ciudad, y topográfico porque es la medición directa, ¿no?, a nivel del terreno. Y alfanumérico, aquí ya viene el detalle.
y vamos a explicarlo, digamos, con mayor amplitud, pero voy adelantando. Aquí vamos a trabajar lo que son las fichas catastrales y una gráfica, ¿no? Que es básicamente un esquema de la unidad catastral. Estamos hablando de un levantamiento, ¿no? De lo construido dentro del lote. Básicamente es un esquema, no es un levantamiento de distribución de arquitectura. Solamente vamos a determinar aquí lo que son las áreas techadas, ¿no? Un croquis de área techada que determine básicamente el área de la construcción dentro a lo mejor de un terreno, ¿no? ¿Estamos? Entonces aquí se hace este croquis con medidas para ayudar a la cartografía, porque la cartografía me puede sacar a lo mejor, o la medición en campo me puede sacar 620 y la cartografía a lo mejor me está sacando, si es una restitución, 622. Entonces verifico en campo, ¿no? Y determino las verdaderas dimensiones que se dan. Más aún, en este caso yo entro y puedo determinar, a lo mejor este lado tiene 2 pisos y este acá tiene 1. Comienzo a determinar qué ambientes son. O a lo mejor la cartografía no me determina esto, me determina que este ambiente de acá está independizado del otro. Encima tiene 3 pisos, ¿no? Y cada piso, aquí hay una escalera, ya se determinó lo que llamamos nosotros la propiedad horizontal, ¿no? Entonces estamos hablando de diferentes edificaciones, ¿no? Nosotros generalmente en un terreno podemos ver que esto puede ser una edificación y esta es otra edificación dentro del mismo terreno, ¿no? Este puede ser la edificación 1 y este puede ser la edificación 2, ¿no? A lo mejor este de acá es de un propietario posesionario X y este de acá es de otro Y los demás están dentro del mismo lote. A lo mejor esta es una casa habitación de 3 pisos y esta es una, vamos a ver, si esta es una casa habitación, esta es una edificación de 4 pisos y todos están dentro del terreno. Este es el frente del terreno. Generalmente esta parte no lo visualizamos desde acá, no podemos. La única forma de darnos cuenta que existe esta construcción, ¿dónde es? Entrar al terreno. Y la determinación de unidades catastrales, ¿no? Es lo que vamos a tocar en este día. Básicamente, ¿cómo identificamos esas unidades catastrales? Para poder adelantar, la ley 2829-4 determina todo un proceso de catastro. Estamos en los previos del catastro, en la parte cartográfica. Pero definitivamente está cambiando nomenclaturas, actualizando a nomenclaturas modernas para hacer un catastro. Generalmente las municipalidades de Lima Metropolitana actualmente hablan sobre catastro, pero no de la norma, y nos indica que existe sectores, urbanizaciones, etapas, ¿no? De una ciudad en la cual hay manzanas y lotes, y ahí se quedan, no dicen más. Y cuando hablan de unidades catastrales, hablan del lote catastral, pero su lote catastral. El lote catastral para ellos no se determina como algo físico. Por ejemplo, en un lote, casa habitación de 2 pisos, como la común de nosotros. Para nosotros es una edificación común, una casa de 2 pisos, ¿no es cierto? Papá, mamá, sus 2 hijos. Eso, para la municipalidad, es un lote con una construcción. Si nosotros le sacamos la escalera, o sea, ponemos afuera una escalera para independizar el primero del segundo, ya no estamos hablando de una sola construcción, sino estamos hablando de 2 construcciones independizadas, ¿ya? Para nosotros, la primera casa de 2 pisos es una unidad catastral. Y para el segundo caso, ¿cuántas unidades serán? 2 unidades, siempre y cuando estén independizadas. Eso no lo detecta la municipalidad. Entonces la municipalidad actual, sin utilizar la norma de la 2829-4, habla sobre el lote y su mínima unidad, la construcción que existe en el lote. O sea, el lote urbano,
Pero el lote urbano para nosotros no es lo mínimo. El lote catastral, porque una vez que entramos en el catastro, nos olvidamos de nomenclaturas urbanas. Para nosotros, la nomenclatura de una manzana no va a ser A, B, C, D. Y lo vamos a ver después. Van a ser nomenclaturas numéricas, ¿ya? Que nos va a permitir tener códigos, que nos va a permitir tener tablas, referencias, para poder después cruzar información y sistematizarla. Ya no va a haber lotes, digamos, que a veces se han encontrado, no siempre las manzanas son letras. Yo he encontrado en San Juan de Miraflores, ¿no? Bueno, es que es grande también, a veces en las épocas de 1990, 80, que se hizo la urbanización San Juan, que es un programa de vivienda, ¿no? Que está por la pista Pachacute, ¿no? Viene para Americana Sur, toda esa zona. Se han encontrado manzanas A, B, C, D, perfecto, pero pues es tan grande que A', B', C', o manzanas X, Y, Z, X al elevado a 1', 2', 3'. He visto A elevado al alfa. Y no les miento, ¿eh? Peor, he visto manzanas 1, 2, 3 y lotes A, B, C, D, E, F. ¿Ustedes pueden creer que existe eso? Yo los he visto. Y en muchos casos vienen por un tema de tecnología. Generalmente, y quiero ser muy rápido en esto, lo vamos a ver después, que las manzanas antiguas, cuando no había computadora, ¿no? Si era muy grande el proyecto, se acababa el abecedario hasta la Z. Entonces, Z', uy, ahí viene el problema. Las máquinas mecánicas antiguas, ¿no? ¡Tac! ¿No? Eso había que hacerlo, ¿no? Y tiene que ser primo con un apóstrofe, ¿no? Pero a veces sucedía que tenías que poner, ¿no? Manzana, vamos a poner acá. Eso es bueno que lo sepan, porque si no lo saben, nos vamos a encontrar con información hecha a mano, no en computadora, en donde a lo mejor tengamos esto, pues, ¿no? Que esa información no hecha en computadora termina siendo, ¿no? Información que hay que validarla, acuérdense, tenemos que revisar los planos antiguos y validarlos, ¿no? Esta es la manzana, por ejemplo, normal, pero si esa manzana le pongo, digamos, existe por si acaso, manzana al cuadrado, ¿no? Y poner esta al cuadrado es un poco difícil, ¿no? Había, por ejemplo, manzanas X, A. Para meter, ¿no? Yo he visto esto, una manzana así, con lotes normales, ¿eh? 0,1, 0,2, 0,3, lo que sé que es A. Ahora, peor, en algunos casos, esa X era alfa, otra manzana. Esta nomenclatura no existe en la máquina mecánica, no existe. Entonces, ¿qué hacían las señoritas, ¿no? Mecanógrafas en ese entonces? La X sí la podían transcribir en una memoria descriptiva. Y ponían la A, y a mano era alfa. Yo he visto varias memorias descriptivas, digamos, con ese pequeño detalle a mano, ¿no? Y el que transcribía después recibía eso, ¿esto qué es? ¿No? Es A. Entonces, será lambda, ¿no? Y ya comienza la deformación de los documentos municipales, porque usted no le puede exigir a un administrativo, ¿no? Que llega a sus manos expedientes técnicos, ¿no? O expedientes de un contribuyente, ¿no? Que sepa, pues, alfabetos, ¿no? Alfabetos griegos, o que sepa de una vez para qué sirve este exponencial, ¿no? Por ejemplo, este alfa determinó en muchos casos poner A, porque no entendía la persona o la secretaria o el técnico en los años 2000, donde había computadora, no sabía por qué se pasaba de acá a acá, porque recibía ya un plano así y una memoria descriptiva así. Dos nomenclaturas distintas. Eso nos vamos a encontrar, no solamente con las fechas, por si acaso. Peor, nos vamos a encontrar con manzanas que tienen nomenclaturas de números romanos, ¿no? O sea, manzanas que tienen manzana 1. ¿Y los lotes cómo son? Pueden ser
01, 02, 03, como pueden ser, yo lo he encontrado A, B, C, D, E, y imagínense cuando se acaba el abecedario. Este tipo de cosas nos vamos a encontrar cuando recibamos información municipal. De la misma manera, vamos a encontrar también que no solamente va a haber una urbanización, habilitación urbana, pueblo joven, asentamiento humano, cooperativa de vivienda, ¿no? A lo mejor por ahí, ¿cómo le llaman? ¿Ah? Condominios. Claro, pero estamos hablando primero de la ciudad, o sea, urbanización, no, habilitación urbana progresiva. Urbana progresiva. Y N pues cosas de la ciudad. Todo esto en realidad nosotros lo vamos a ver, es una habilitación urbana, ¿no? Ya no existen los términos pueblo joven, ¿no? Ya no estamos hablando de asentamiento humano. Cada uno de esos términos determinaron en un momento, ¿no?, un tiempo, ¿no?, en el cual políticamente se denominaba la ciudad de esa manera. Dentro de eso vamos a encontrar en los lotes, las manzanas, y hay que codificarla, hay que trabajarlo. Vamos a avanzar para llegar a ese punto, ¿no? Hay que ver siempre que los márgenes de errores que hagamos al medir, ¿no?, ya sea de manera directa, ¿no?, o de manera indirecta, debe reducirse los márgenes de errores, especialmente al explotar las bondades de los equipos o la tecnología que utilicemos en el catastro, ¿no? Eso sí, debemos contar con digamos, profesionales con amplia experiencia en la fotogrametría y en el levantamiento cartográfico. El control de calidad es importante. Consistirá como el método indirecto en una aplicación a la norma ISO 28059 cartográfica y se lleva a cabo por un equipo de topografía con estación total, siempre supervisado por alguien, ¿no?, de mayor experiencia. El indirecto, ¿no? Estamos hablando que aparte de eso, es responsable la entidad generadora decidir ese método y deberá plantear la realización de un vuelo fotogramétrico. Ojo que el vuelo fotogramétrico es costoso, ¿no? Entonces, para poder definir que todo el proyecto va a ser con eso, hay que tomar en cuenta cuánto me va a salir el proyecto económicamente, ¿no? Y deberá plantear la realización de un vuelo fotogramétrico a las escalas recomendadas, según eso, o la utilización de ortofoto o cartografía digital existente, la cual debe ser válida y debe reflejar finalmente la realidad urbana. Esta metodología consiste en la utilización de ortofoto y cartografía resultante de restitución, que permita la fotoidentificación en computador de los vértices del predio y delimitación de los mismos, a través de cualquier proceso de restitución. Pero, si el área de levantamiento cuenta con un catastro exterior, será incluido en las ortofoto y cartografía, siempre y cuando cumplan con los requisitos de calidad, validez y actualización exigida, ¿no? Si el área de levantamiento no cuenta con un catastro anterior, las ortofotos deberán contar, igual que la cartografía, con los linderos de los predios generados en el proceso de restitución. Debe obtenerse los elementos de manzana a través de vectores, manzana, lote, alineamiento de fachada, área construida, ¿no? Todo lo relacionado con la naturaleza del levantamiento catastral, ¿no? La precisión requerida debería tener como un máximo de 30 centímetros, pero igualito es mejor en campo, ¿no? A nivel, siempre es bueno. Hay que tomar en cuenta que el IGN tiene toda una red geodésica nacional que establece, ¿no?, básicamente las zonas que corresponden y los puntos de control geodésico a nivel nacional. Ojalá tuviéramos todo el país con puntos de control geodésico. Ya tendríamos una cartografía actualizada, de mejor uso para las entidades. No llegamos al total de eso. Estaremos en un 60% de todo el territorio nacional, porque es costoso y también los presupuestos del Estado no determinan como importancia una cartografía moderna. Ojo, que es importante, más que importante, es necesario una cartografía nacional actualizada, pues, ¿no? Y los puntos de control, los centros de control geodésico, pues son importantes. La determinación de la zona UTM para los casos en que el distrito se encontrase en ambas zonas dependerá del área urbana principal o de mayor dimensión contenida. Esos casos lo debemos determinar justo con los gobiernos regionales, pero ¿qué está pasando? A lo mejor hay una habilitación, una zona a trabajar, una ciudad que absorbe a otra, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, San Juan del Urigancho.
San Juan del Lurigancho es un distrito bien amplio y muchas de sus zonas ya casi son distritos propios, ¿no? Y están tratando de abrirse paso a sola. Por ejemplo, Canto Grande, Las Flores, Montenegro, ¿no? Canto Chico, ¿no? Estamos hablando arriba, Perú, Bayóvar, todo eso, ya casi son pequeñas ciudades, inclusive más grandes que Barranco, que Breña, ¿no? Y las tenemos conglomeradas en un solo distrito, ¿no? Es muy importante definir en un catastro, ¿no? Si ese distrito, esa pequeña influencia que tenemos del distrito grande al distrito pequeño, se hace pues positiva o hay que verdaderamente separar la zona, ¿no? A lo mejor el catastro, si hiciéramos en San Juan del Lurigancho, no lo tendríamos que hacer en forma completa, sino sectorizarlo bien para trabajarlo como pequeñas ciudades dentro de eso, porque es bien grande. Es como Chorrillos. Chorrillos ya no se puede trabajar. Vamos a hacer todo el distrito de Chorrillos. Olvídese, estamos hablando ahí San Genaro, Los Cedros, ¿no? Hasta el caso de La Encantada, ¿no? Que quiere separarse ya ni de Surco, quiere ser un distrito, ¿no? Pero por condiciones ya extras, ¿no? Pero estamos viendo que definitivamente hay que tener criterio para trabajar en un distrito. Eso no implica que sea un pretexto no efectuar el catastro en esos distritos. Hay que hacerlo, solo que hay que determinar el procedimiento o la estrategia de atención del catastro a distritos de mayor envergadura, ¿no? Ahora, se indica en muchos casos que para localizar con precisión los predios, en este caso, el catastro se basa principalmente en planos catastrales. Dicho conjunto de planos comprende, ¿qué planos catastrales encontramos? Un plano general de la ciudad, planos de sectores, planos de manzana, plano de ruta, que así básicamente vemos pues, las vías que tiene. Esos son los planos que puede tener la municipalidad. Quisiera comentarles, a lo mejor tengan opinión distinta. ¿Alguno de ustedes ha visto material cartográfico de una municipalidad cualquiera? ¿Haya entrado a ver qué tipo de material cartográfico maneja una municipalidad? ¿Han tenido oportunidad de entrar, digamos, a ver eso en alguna, o han trabajado en una municipalidad, o experiencia en alguna municipalidad? Me dicen X, no me importa que digan el nombre, puede ser una municipal cualquiera. Una preguntita, ¿qué entidad lleva los archivos de la creación política de los distritos? Miren, hay un tema, si tuviéramos esa información, diríamos que tendríamos el catastro ya de hace años, un catastro integrado. Está disperso, claro. Está disperso. Eso es lo que queremos llegar con este catastro de la ley 28294, que tengamos una gran información de todo, inclusive histórica, ¿no? Por ejemplo, el IGN tiene cartografía a la escala al 10.000 de toda la zona. 10.000, 15.000, 20.000, 5.000. Un mosaico de esa cartografía. Sí, pero es el ente rector. Los distritos, pero la creación política, como digo, no, estamos hablando de otra cosa. Para nosotros el catastro es técnico, físico y legal, ¿no es cierto? Tiene las tres componentes, ¿no? Cuando hable de la política, estamos hablando del gobierno, del poder ejecutivo, del poder legislativo. Pueden definir con normas cuántos departamentos podemos tener. En base a eso, no estamos hablando que ellos definen la cartografía, si no, no tuviéramos como los límites que dice la creación de tal punto. Cada distrito tiene su información histórica independiente. El distrito de La Victoria, el distrito de Barranco, el distrito de Chorrillos. No hay una entidad que defina, deme toda esa información y yo las manejo. Identificar ese un plano catastral. No, es que hay que diferenciar dos cosas. Una es la información teórica, histórica, política, ¿no? Que no es lo real. Ahora tenemos que manejar información real. Quizás si tuviéramos el catastro a nivel nacional de todo el Perú, cambiaría toda esa historia política que tenemos como antecedente. Que el Perú está determinado por tanta cantidad de departamentos que va del norte por el sur, y léanlo bien, no te dicen medidas, te dicen por el norte con el departamento de tanto, por la izquierda con el Océano Pacífico, por la derecha. Entonces, es político, no es técnico. Lo técnico implica definir todos los polígonos que forman el territorio nacional peruano. ¿Y qué son los polígonos? Los perímetros de ciudades. Debemos tener bien definido eso. Por eso se crea un ente rector, que es el Instituto Geográfico Nacional.
Ellos se encargan de recibir la cartografía numérica, la cartografía estable, la cartografía que por equipos de tecnología podemos levantar. Sino lo que nos enseñaron cuando éramos más niños, ¿no? De terminar el mapa así, con figuritas, eso es lo político, ¿no? Delimitación política. Pero sabemos que actualmente lo físico debe ser manejado con mayor criterio tecnológico para no entrar en conflictos con otras naciones, como tuvimos el conflicto con el Ecuador, como tuvimos el conflicto actualmente con Chile, que llegó hasta el mar. ¿Y usted cree que tenemos definido todo el mar peruano? Todavía. Tuvieron que entrar a otro nivel, ¿no? A La Haya, para que entren recién a trabajar una porción. Pero todo las 200 millas que tenemos, todavía no están trabajadas, ¿no? Y menos está trabajada la zona. Por eso le digo, un país debe regirse actualmente, digamos, moderno, si tiene una cartografía o un catastro efectuado dentro de ese catastro, una cartografía. O sea, una cartografía definida implica que sabemos hasta dónde llegan nuestros límites, ¿no? Tenemos el gran problema que pueden medir todo, pero cuando entran a la zona de Loreto, ¿no? Estamos hablando a la selva, a la espesura del Amazonas, los hitos se pierden. ¿Se acuerda Falso Paquicha que decían, no, está por acá? Un poquito más para acá, ¿no? Y estábamos hablando en los años, al final de los 80, 90, ¿no? No estábamos hablando de que eso ya no podría repetirse. Y acá, esa zona hasta ahorita no definida, ¿no? Y tenemos problemas. Por eso le digo, los límites políticos generalmente nacen del poder ejecutivo legislativo. Pero eso no define una cartografía. Son, digamos, leyes o normas que dan lugar, ¿no? Al nacimiento de zonas, regiones, distritos, provincias, departamentos. A nosotros nos interesa la parte técnica. Darle número a eso, ubicarlo físicamente, georreferenciarlos y darle la forma completa. Para eso existe la norma, la 28294, que crea la Secretaría General, ¿no? De Catastro a nivel nacional. Deben llegar información catastral, revisarla y validarla por ellas y formar el mapeo catastral moderno del Perú. Desgraciadamente no tenemos el total, tampoco hay exigencia del gobierno central de que todas las municipalidades agarren la norma para poder hablar un mismo idioma. Mientras tanto, algunos tendrán su plano político puesto bien en la pared en algún distrito, otros tendrán un catastro hecho hace 20 años, ¿no? Por ahí otro se ha animado a hacer una tercera parte. Y como siempre, vamos a encontrar las municipalidades fin de mes, fin de año, mitad de año, con su gran letrero, grandes papelógrafos, ¿no? Amnistía general. Vengan, por favor, que yo no sé dónde están ustedes. Esa es la mayor vergüenza de una entidad administradora de la ciudad, ¿no? Y sale cada rato. Descuento del 50%, 20%, 100% a fin de año. Acércate y te ganas un panetón, ¿no? Esa es la vergüenza que debe pasar un administrador, porque es casi decir, no sé cuánto tengo, vengan a ver para contarlos. Importante eso. Como les digo, ¿no? Hay que diferenciar lo político de lo técnico. Estamos luchando por introducir una norma que debe quedar como una cultura catastral. Así como hay cultura registral, debe haber una cultura catastral. Para localizar con precisión, como les digo, deben haber esos planos. Pero como les explicaba, yo, si tenían alguna experiencia, es bueno verlo, porque es bien difícil encontrar un mapeo catastral previo, antes de hacer con esta norma, ¿no? Que haya hecho el distrito. Lo han hecho, sí, pero si no va de la mano, como dijimos al inicio, con un plan urbano, ese mapa catastral, con un plan de acondicionamiento territorial, poco, casi nada va a servir ese plano que han hecho aislado. El catastro va de la mano con todos los planes urbanos, ¿no? Porque es información mientras una ciudad tenga un plan urbano o tenga un plan de acondicionamiento territorial, quiere decir que se ha proyectado al futuro. Por lo tanto, todo lo que tiene está ordenado o encamina dentro de lo que es. Si nosotros tenemos un plan urbano que data del 2000, póngale de 2000, el año 2000, y se va
hasta el año 2050, vemos que año a año esta ciudad pasará ordenadamente de ser una pequeña área, un área mayor, un área mucho mayor, o a lo mejor termine siendo un área de mayor envergadura, y va a pasar de manera ordenada. Debe llegar al año, por decirle 2015, debe llegar a esta forma, de donde empezó. A lo mejor en el año 2030 debe llegar como B, y en el año 2050 debe llegar como C, de manera ordenada. Cuando se planifica todas estas etapas, quiere decir que cualquier administrador de la ciudad que quiera intervenir, usted sabe que aquí los gobiernos locales son de 4 años, creo, ¿no? 4 años, ¿no? Cualquiera que intervenga acá y llegue, digamos, a este nivel, debería cumplir lo que dice ese plan urbano. Entra otro, empalmar y seguir acá y cumplir lo que dice el plan urbano. Pero generalmente entra uno acá, el siguiente tacha y empiezo desde cero. ¿Y esto para qué sirvió? Debe ser una continuidad. Cuando se tiene algo planificado, proyectado, planificado, ¿no?, que llegue de un extremo a otro, recién diríamos acá, con una anterioridad de 5 años, proyectemos de aquí hasta qué año, a lo mejor al 2100, ¿no? Estamos hablando de programaciones en donde las instituciones pueden quedar, pero las personas pasan, ¿no? Es lo que no nos está sucediendo a nosotros, ¿no? Están truncados. Más aún, a nosotros siempre se ha hablado que en una etapa de 1968, 69, hasta 14 años, el Perú se atrasó mucho. Puede haber motivos o no de discusión, pero verdaderamente sí hubo atraso, ¿no?, a nivel de, digamos, de país, a nivel de tecnología. Pero queremos recuperarlo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, dentro de los primeros, y esto ha sido hace poco, se ha visto de que sale a la luz los 10 países con mayor inflación en el mundo y que su estabilidad económica es criticable. Primero de ellos, el más conocido de nosotros, ¿no? Pero nos asombramos porque está Argentina y Brasil. Ni siquiera Bolivia ni Perú está ahí. Ni Paraguay, ni Uruguay, ni Colombia. ¿Por qué está sucediendo esto? Lo que hablamos, cuando lo político está entrando, especialmente acá, ¿no? Y eso viene de años, ¿no? El problema, por ejemplo, va ligado, aquí hay un problema político también, pero es su súper hiperinflación, ¿no? Ya está destrozando. No sé si ustedes han tenido contacto con personas, familias venezolanas que están viniendo al Perú. Yo también tengo contacto. Más aún, yo vivo cerca de un Plaza Vea, en Chorrillos, y siempre en la entrada de la Alameda que va hacia el Roser están los ambulantes que vienen sus tamalitos afuera, ¿no?, su empanadita, su papa rellena, y ya apareció el vendedor de arepas venezolana, ambulante, y ya está llegando gente en familia en diferentes lugares. Entonces hay que tener bastante tino y bastante, digamos, del gobierno central, porque vamos a empezar a abrir un poco el aspecto de ciudad, ¿no? O sea,
es lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Que al cabo de muchos años ellos, entre comillas, se han dado cuenta y dicen, no, ya paremos, ya no quiero más, ¿no? ¿No? ¿Pero por qué vienen al Perú? Porque encuentran una estabilidad económica que no la encuentran allá. Pero aquí todavía no estamos, digamos, bien plantados, ¿no? Como para decir, vengan los demás que yo te voy a ayudar, ¿no? Aquí todavía el peruano todavía no logra mucho, ¿no? Y lo peor, vamos a encontrar gente que a lo mejor necesita ubicarse dentro de lo que nosotros llamamos ciudad, ¿cierto? Tiene que ubicarse en algún sitio, ¿no? Y no llega uno, comienzan a llegar cantidades. Y yo sé que una norma peruana salió en que todos los ciudadanos venezolanos especialmente, que a diciembre del año 2016 habían registrado como, digamos, residentes o que están acá con un tiempo por trabajo, no, le van a dar las facilidades para poder tomar la residencia definitiva. Y yo digo, pues sí, todavía no estamos bien plantados a nivel de Perú. ¿Cómo nos atrevemos a...? Es como en tu casa, véngase nomás, venga a vivir, si tengo 2 cuartos, venga nomás, al final vamos a tener la casa reventando, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque no queremos llegar a lo que dice el señor Donald Trump, ¿no? De que hasta aquí pongo el muro y se acabó el asunto, nadie entra, ¿no? Hay que evitarlo, ¿no? Esta parte, por ejemplo, es algo que entra y que vamos a ver dentro de la ciudad, ¿no? O sea, no hay que escaparnos, ¿no? La ciudad en sí acoge a pobladores, ¿no? Y esos pobladores tienen que saber manejarse dentro. Se entiende que un plan urbano ordenado debería llevar a una ciudad a un crecimiento urbano ordenado, ¿no? ¿En qué momento se dejó de hacer en el Perú eso? Si al inicio, en 1535, con los españoles, se armó una muralla en la ciudad de Lima de tal manera de permitir su crecimiento ordenado y su protección contra los vándalos que venían y que nunca llegaron, ¿no? Pero esto de acá debe darse por entidades del Estado, por entidades generadas por el Estado, que básicamente sean urbanistas, ¿no? Proyecten la ciudad. Lo grande, la diferencia de un arquitecto con un urbanista, es que el urbanista es el mago, comienza a pensar a futuro, me lanzo, ¿cómo debe ser mi ciudad? De 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y se planifica y se hacen planos, se hacen todo un tema de crecimiento socioeconómico para decir, yo debo llegar en el 2020 acá, en el 2025 acá, y debo tener, empecé con 20 millones, debo tener 30 millones, debo tener 35, y para eso las entidades deberían manejar, ¿no? Todo, ¿no? Es como en otros países, que a veces se estancó la población. En un momento Francia necesitó que vaya más gente joven, Holanda, Bélgica. ¿Por qué? Porque hubo tanto el hecho digamos, de que pueda cuidarse la pareja, que llegaron a tener solamente 1 o 2 y la población comenzó a reducirse. Había mucha población anciana y menos población joven. En los años 80 comenzaron a llamar a gente de otros países que vengan a poblar. Uno se iba a Canadá, otros se iban a Holanda, ¿no? Suiza, Suecia, pedían gente, ¿no? Para poblar la zona. Gente joven, eso sí, parejas de jóvenes menores de 30 años. La población en Europa, en países a veces muy avanzados, es de un alto nivel de edad, ¿no? Y lo que se quiere es que haya congruencia. Acá en el Perú no, aquí todavía no llegamos a eso. Acá tenemos de todo como en botica, ¿no? Eso es importante. Por eso es tan importante empezar los temas de orden, ¿no? Y un principal tema de orden es el catastro. Y para poder ordenarnos, tenemos que ordenarnos en procedimientos. A la fecha ya tenemos un poco la idea del procedimiento cartográfico. ¿Qué condicionantes debemos tener? No es cuestión de decir, ya mando con dos topógrafos, 4 estaciones totales. No, señores. Vamos a manejarnos con ciertas normas porque tenemos un principal ente rector, que es el IGN, ¿no? Avancemos. Debe haber en cada proyecto, cuando se trabaje, ¿no? Al inicio, a la hora de diagnóstico, a la hora del levantamiento, sea catastral, que es cartográfico, y alfanumérico, ¿no? Tenemos una secuencia. Dentro de esta, estamos hablando del diagnóstico como primer punto, ¿no? El segundo, el levantamiento catastral. Después tenemos lo que es
3, tenemos lo que es el procesamiento de esa información. Vamos a procesarlo. ¿Para qué? ¿Para llevarlo a qué? A 2 bases de datos. Estamos hablando de esta base de datos cartográfico y alfanumérico. Y una vez que tengamos esta forma, lo llevamos a un 4 nivel, que es llevarlo a un sistema de información geográfica, un SIG, que para el catastro lo vamos a llamar Sistema de Información Territorial. Y por último, lo vamos a llevar al siguiente punto, que viene a ser su publicación. O sea, llevarlo a qué nivel, a que sea público, Cuando un proceso de esta magnitud se hace público, ¿no? Tiene, digamos, menos posibilidades de tener errores y puede llegar a ser investigado, revisado, ¿no? Por varias entidades. Cuando está oculto, encerrado entre 4 paredes, es un poco difícil acceder y ver en qué momento está el error. Más aún, si tomamos en cuenta que en cada parte van a haber subetapas, información recogida, o sea, datos, ¿no? Estamos hablando que en el levantamiento van a haber procedimientos que van desde el levantamiento propio, digitación, edición, etapas propias que nos van a permitir en cada una tener nosotros un control de calidad. Toda esta información que va llegando del campo, de la información municipal inicial, con ese diagnóstico municipal, con información que hay que revisar y validarla, va a comenzar primero a llegar a ser, digamos, levantamiento, sacar información, que es el objetivo principal del catastro, o sea, recoger información. ¿Estamos? El catastro es eso, una radiografía, pero esta información viene a través de un levantamiento, sea cartográfico o alfanumérico, y vamos a digitarlo y vamos a editarlo, y después lo vamos a pasar a 2 bases de datos. Esas bases de datos que están acá son base 1, base 2, uno es cartográfico y otro es alfanumérico. Pero estas 2 bases de datos tienen que haber una sola, pues. A la hora de tener las 2 bases de datos, lo voy a llevar a una sola, que me va a permitir manejar ya a este nivel. Ya las entidades pueden manejar la información, pero para que llegue a este nivel yo tengo que llevarlo acá. Básicamente, ese sistema de información geográfica me permite que informaciones puedan llevarse, ¿no? Para un manejo, ¿no? Un manejo de toma de decisiones. ¿Qué sucede? Yo puedo tener a este nivel, le pido a la ciudad, me da un mapeo de todos los lotes que tengan licencia de construcción y me lo visualiza. Los que no estén achurados no son con licencia. Más aún, le digo, ya con esta información yo voy a decir, necesito todos los terrenos vacíos. Y solamente me van a sacar los terrenos vacíos. Que me indique propietario, área construida, si es que hubiera, ¿no? Terreno propietario, ficha registral, fotografía y todo me van a sacar planos temáticos según la necesidad que yo tenga de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, me digan, ya, póngame todas las construcciones que sean de adobe, solamente de adobe. O quiero todos los lotes que no tengan licencia de construcción, porque toda la información está acá ya. Eso es lo que se quiere, o sea, como procedimiento, fuera de la unidad catastral, del código único catastral. Queremos que esto se lleve a tener información manejable para una toma de decisiones. Esto es importante. La toma de decisiones tiene que ser sobre elementos válidos, físicamente comprobables, sustentados en una base legal, ¿no? Y todo eso debe llegar acá.
Por eso es que, si se percatan, desde el inicio, no solamente necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, economistas, geógrafos, ¿no? Geólogos también para ver el terreno. Necesitamos a todos los profesionales inmiscuidos acá. Los ingenieros geógrafos empezaron a trabajar básicamente por esto. Necesitamos porque ellos llevan en su currículum y sus estudios el estudio del suelo, pues, de la superficie terrestre, ¿no? Nosotros no lo llevamos, el ingeniero ni el arquitecto, y a veces ni el agrónomo. En cambio, el ingeniero geógrafo ve la constelación, la forma, ¿no? Ve todo lo que es el territorio, o sea, la superficie terrestre, todo lo que se posesiona sobre la superficie terrestre. Y ahora encajó dentro del trabajo urbano, dentro del trabajo catastral, pues nos permite tener una información consolidada y un manejo directo en la ciudad, ¿no? Esta toma de decisiones con planos temáticos, si llegamos a una tecnología más avanzada, podríamos llegar a un plano dinámico. ¿Saben la diferencia, no? Un plano temático es aquel que es un plano de lotes, por ejemplo, en una ciudad, en donde yo puedo poner de color las viviendas, el comercio y las industrias. Me mapea eso. Y el catastro, por ser un elemento que me permite tener información geográfica y base de datos, me va a sacar con un programa ese plano inmediatamente, porque tiene toda la base de datos. ¿Y cuándo es un plano dinámico? Cuando yo estoy explicando, ¿no?, en plena exposición, el alcalde con toda la información, digamos, que tiene su catastro efectuado, indica, estos son los lotes, ¿no?, que son de adobe, y en eso, esto que estaba rojo se convierte en azul, cuando él está explicando. ¿Qué pasó? Se está moviendo el mapa. Y le va a decir, ¿qué pasó ahí? Ah, no, es que ya, pum, toca y sale la ficha. Ah, ya, ha demolido el adobe y está construyendo con ladrillo. En el momento que estoy explicando. Es un plano dinámico. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto está ligado directamente a la información. Como está en internet, ¿no?, está jalado con toda la información y puedo llevarlo donde quiera. Esto es lo importante que debe suceder. Lo apago mejor, creo que estamos un poquito, ¿no? ¿Mucho frío? ¿Sí? ¿Podemos apagar? Poquito. O lo bajo. Mejor lo apagamos porque no... Ya está. La toma de información del entorno catastral que no esté recogida, debemos hacerlo en esta parte. Ese tema se llama, o ese proceso se llama caracterización urbana. Antes de hacer el catastro, nosotros vamos a hacer un levantamiento previo, donde van a entrar primero los geodestas a poner los puntos de control, que eso sí de cajón. ¿Se hace el catastro? Sí, pongan los puntos de control geodésicos, pero necesitamos cuantificar, saber cuántas unidades catastrales o el universo de trabajo que vamos a hacer. Entonces, los chicos de catastro comienzan a pasar casa por casa, desde afuera, es algo externo. Y solamente visualizan, ahí en esta casa hay 2 unidades catastrales, en esta otra casa 4 unidades catastrales. Y así comienzan a recorrer toda la ciudad. Pero es una vista muy genérica porque es externa. La mejor medida es, al momento cuando se hace el levantamiento, entrando a cada lote. En cambio, esa etapa de caracterización urbana tiene un objetivo principal: cuantificación de unidades catastrales. Solo vamos a ver con detalle, pero cómo cuantificarlas, cómo determinar unidad catastral, ¿no? O sea, hay métodos, hay experiencias que nos pueden ayudar a saber que uno entra a una casa y sabe, esta es una unidad catastral. ¿Cuándo es un edificio? ¿Cuándo es una edificación? La edificación tiene áreas comunes, el edificio... No, al revés, el edificio tiene áreas comunes, la edificación es cualquier construcción. Todo lo que se construye es edificación, eso lo sabemos. Iglesia, comercio, vivienda, todo lo que vemos construido es una edificación, ¿no? Y lo que tenemos como edificio son aquellos que ya hay unidades catastrales en esa construcción, pero que tienen áreas comunes. Cuando no hablan de edificio, hay áreas comunes, por lo tanto hay más de una unidad catastral. ¿Una edificación puede ser una casa de 2 pisos? Sí, no es cierto, porque es todo lo que se construye. ¿Una casa de 2 pisos necesariamente es un edificio? No, ¿por qué? Porque no me dan más datos, ¿no? A lo mejor, puede ser que sea, a lo mejor el primer piso está independiente del segundo, pero eso lo tengo que ver, ¿no es cierto?
Una edificación de 3 pisos, ¿es un edificio? Tampoco, porque no sabemos, pues. Una edificación, yo he visto casas de 3 pisos que no tienen independiente cada piso, solamente son así. Pero ya cuando hablamos de edificación de 4 o 5, no, este ya tiene algo adentro, ¿no? Entonces uno dice, esta es mi casita de 4 pisos. Y uno espera, de afuera comienza a visualizar las escaleras, como que no hay escalera por dentro, está la macana, ¿no? Pero puede ser hasta 4 pisos. Yo tengo un vecino que tiene su casa de 4 pisos. Pero ¿qué pasa? Así, todos pasan por la misma escalera interna, pero cada hijo ya tiene un nivel, ¿no? Ya por ahí en un momento le voy a poner la escalera externa para que cada sea independiente. Pero ya de 5 para arriba ya estamos hablando de propiedad horizontal o son locales comerciales, ¿no? Tenemos que ver eso. Esa caracterización urbana nos permite, por lo tanto, solamente cuantificar unidades catastrales para ver la magnitud del proyecto a trabajar. Miren, dentro del plan de trabajo se va a definir las actividades a realizar que consideremos trabajo propio de campo. No se considera ni la asignación del CUC ni la vinculación de la información catastral con registro público. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo previo. El CUC es el Código Único Catastral, es el elemento final inscribible en registros públicos. Entonces, la toma de información de campo previa se llama caracterización urbana. Hay que coordinar también con entidades públicas, privadas o otros actores que corresponden. Es lógico, ¿no? Cuando hagamos un catastro, todos tienen que enterarse, pues, que hagamos el catastro, ¿no? No podemos meternos nomás a tocar las puertas y querer ingresar. Serán para que me suelten los Rottweiler, los Doberman, todo, ¿no? Se designará al vocero oficial y se hará información sobre el proyecto. Hay que difundir el proyecto, elaborar cuadros de necesidad de equipo, recopilación de información, de COFOPRI. Quiero recalcar, ¿por qué COFOPRI siempre en el catastro se toma en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué se habla municipalidad y siempre COFOPRI? Quiero que lo sepan porque ya lo toqué la vez pasada. COFOPRI es la única entidad que hizo un catastro de propiedad masivo. Se entregó título de propiedad, pero se entregó con una información técnica, catastral, con base de datos catastral, pero a nivel de terreno. El catastro actual indica terreno y construcciones y todo lo que tenga la ciudad. Por eso, el primer elemento que hablemos en una ciudad tiene información de COFOPRI, ha titulado COFOPRI acá, y que le den toda la información, porque es cartográfica y alfanumérica con base de datos. Es muy importante eso. También está el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y también, como le dije la vez pasada, si hay del proyecto especial de titulación de tierras, PET, se recibe también, porque ellos debieron ser también la herramienta catastral rural en su momento. Como hablamos de COFOPRI urbano, lo rural era el PET. Entonces, información, como le dije, ha habido problemas, pero reciban información del PET, ¿no? Porque ellos tenían que realizar una información cartográfica y una alfanumérica también, por si acaso. Dentro de las fichas catastrales hay una ficha catastral rural y la vamos a ver. Definir la metodología a emplear, eso es importante, ya lo hemos visto. Directo e indirecto, que realmente en el caso peruano, complementados los dos, ¿no? Estimar el tiempo que tomará el levantamiento catastral. Eso lo vemos primero cuantificando con la caracterización urbana. Quiero cuantificar, a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Levantar 200 unidades catastrales que 30.000, 40.000 o 180.000 como tiene Chosica. Ya, eso se va. Generalmente proyectos de 6 a 8 meses, ¿no? Se van los proyectos de catastro, ¿no? Por la implementación y todo. Difusión del levantamiento catastral. Es muy importante que a la hora de difundir el levantamiento catastral, o sea, el proyecto que se va a hacer en una ciudad, nosotros le vamos a definir, digamos, involucrar a la ciudad, a las entidades y especialmente al poblador, pues, ¿no? Generalmente, ¿no? Ustedes si hacen catastro, antiguamente decían, ya perfecto, o la policía nada más. Por favor, la policía a veces no entra en una zona. El mejor resguardo de un lugar es el mismo poblador, por experiencia le digo. La mejor forma de que se entere los pobladores es hablar con los delegados de zona, los representantes del mismo lugar. Las señoras son lo más importante, porque ellas, gran parte, algunas trabajan, pero están ahí, ¿no?
Y son las que acompañan a todas las brigadas previas. El que dice, mire señor, ¿usted es delegada? Sí, necesito una reunión con toda la manzana. Ella los convoca, todo. Tenemos que coordinar con los entes organizativos de cada ciudad, ¿no? Que a veces son los delegados de manzana o son los mismos delegados por, digamos, por ciudades, por habilitación urbana, ¿no? Básicamente los representantes, ¿no? Y con ellos hay que trabajar de la mano, ¿no? Además, tenemos que hacer difusión de lo que van a hacer. Por ejemplo, si se va a hacer un catastro en un distrito X, ¿no? Podemos tener un catastro acá, en un distrito X, ¿no? De 5.000 lotes. Entonces tenemos que difundir esto. Y no lo va a hacer a puerta por puerta. Tenemos que poner banderolas, ¿no? Banderolas. Tenemos que poner a lo mejor esos volantes mosquitos, trípticos, dípticos. Tenemos que volantear, tenemos que irnos a las estaciones de radio. Un representante del catastro que se va a hacer tiene que explicar. Debe haber un coordinador, debe haber un supervisor que explique qué se va a hacer y en qué fecha se va a hacer, ¿no? De tal fecha X a tal fecha Y, ¿no? En este periodo de tiempo que va a durar 15 días la difusión, van a haber a lo mejor 4 charlas, ¿no? Para los pobladores, ¿no? Para explicarles qué van a hacer, quiénes van a ir. Más aún, cuando trabajen en campo, tienen que ser identificables, tienen que mostrarlo, así como hay en el fútbol, ¿no? Dicen, ya va a empezar el descentralizado, pero por si acaso, estos equipos tienen nueva indumentaria, así van a ser. Los de la U son crema acá, los de la Alianza así rayaditos, igualitos. Entra el catastro, debe ir este señor, ¿no? Como va a entrar con la Municipalidad X, ¿no? La institución que va a hacer el catastro, su chaleco, su gorro, todo, ¿no? Para evitar, nos falta el peruano, es muy sinvergüenza a veces, ¿no? Llega nuevamente que toca la puerta, soy el catastro y es un amiguito del ajeno que te toca y te tocó, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Todas esas cosas hay que estimarlo, el tiempo personal necesario, cantidad de brigada, cómo se va a contratar, difusión de levantamiento, hay que apoyarnos con los delegados de zona, los delegados de manzana, ¿no? Con el poblador mismo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un caso en Piura, en el asentamiento humano el Indio, en Piura, en Castilla. El Indio es como entrar, por ejemplo, a los Barracones, ¿no? Ahí no entra ni la policía. Entonces, ¿cómo entramos nosotros? Con los pobladores, señoras, señores. De la mano iban con nosotros, hablando. Y no crean por el hecho que sean asentamientos peligrosos o lugares peligrosos, no pueden entrar a las entidades. Íbamos con chaleco, en cambio el policía no podía entrar. Nosotros sí entramos con el chaleco de COFOPRI y del Banco Mundial, porque previamente hablamos con ellos. Definitivamente en todo lugar hay gente mala, gente buena, pero en esos sitios había mucha gente muy buena, ¿no? Que a veces son, digamos, puesto un cliché de que todos son iguales, ¿no? Y hemos levantado zonas muy difíciles. Bellavista, por ejemplo, en Sullana, ¿no? Esa zona del norte, hay zonas muy conflictivas, ¿no? Claro que se ha perdido a veces equipos de estaciones totales, porque, de todas maneras, ¿no? Pero en 5 años se ha hecho un buen trabajo sin ninguna pérdida humana, que es lo bueno, ¿no? Hay que hacer en el catastro encuestas, verificación gráfica, lideración, toma de fotografías, fachada panorámica de la manzana, todo para tener una información externa, así como incorporación de la información al sistema informático. Control de calidad es muy importante. Los tiempos, trabajos previos entre 1 y 3 meses, ¿no? De tiempo máximo. Estamos hablando de donde se recopila la información existente. Capacitación en el llenado de fichas manuales y verificación gráfica. 1 mes de tiempo máximo donde se capacitará al personal con sus tareas a realizar en campo. Estamos hablando en forma genérica. En caso indirecto, preparación de cartografía. Mire, 2 a 4 meses, ¿no? Es un poco grande, ¿no? Levantamiento catastral de 8 a 12 meses, dependiendo de la magnitud. Un promedio que estamos hablando entre 5.000 a 10.000 unidades catastrales de 8 meses a 10 meses, ¿no? Y de ahí comenzamos a alargar las tareas, ¿no? El levantamiento, el control de calidad, todo eso hay que programarlo, ¿no? Tener en un momento dado pues un cronograma de meses, ¿no? ¿Cuánto nos va a llegar los trabajos previos, su capacitación,
Los trabajos previos que indiquen, por ejemplo, la publicidad, la divulgación, cartografía, qué método vamos a utilizar, el levantamiento, cuánto va a durar, el control de calidad, divulgación y publicidad. Aunque es bueno que a lo mejor deberíamos haber ingresado otro elemento, porque todos estos datos son del manual dado por el Sistema Nacional de Catastro. Procesamiento de la información es importante. Ahí hay un tema que todavía no... Para antes del control, entre levantamiento catastral y control de calidad, hay una etapa de procesamiento de información. Previo al levantamiento, la formación de una entidad técnica, de una oficina técnica. Debemos tener en cuenta que cuando hagamos un catastro, la oficina técnica debe ser aquella que maneja directamente los casos, ¿no?, de todo el levantamiento catastral, y debe estar en la municipalidad. Esa oficina que va a manejar el catastro debe estar a la mano con la municipalidad. ¿Y por qué? Porque ellos administran la ciudad. Y al administrar la ciudad, ¿no?, debemos capacitar a la persona. Hacemos 8 meses de catastro, nos vamos, y la municipalidad se va a quedar así. No, hay que capacitar al personal para que desde el primer día del catastro, personal de la municipalidad forme parte de las brigadas. Y a la vez, la entidad que va a hacer el trabajo los capacite mes a mes. De tal manera que después que nos vayamos, ellos saben manejar todas las etapas del catastro. Más aún, van a hacer la actualización catastral y el mantenimiento del mismo, ¿no? Ahora, esto hay que darlo con cursos de capacitación a todo el personal. El trabajo del catastro no solamente es elaborar y creer que uno ya sabe todos los casos que se va a encontrar en la ciudad. El catastro es un proceso de casos, casuística. Usted va a encontrar en cada lote un caso distinto y en cada ciudad muchos casos distintos. Por lo tanto, hay que constantemente capacitar al personal sobre los casos que se ven, ¿no? Y hay que analizarlo para que después, cuando lo vean en otro sitio, sepa cómo actuar. O a lo mejor uno dice, mire, yo me he encontrado un caso bien difícil, ¿no? ¿Cómo tu caso? Yo entré acá, en esta vereda, y era en terreno así. Y la construcción era así. Y a la hora de que entré a la casa, entré por acá atrás, y mire que salí acá, y salí en otra calle. ¿Se dan cuenta? O sea, el pata subió y salió en otra calle. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenía 2 entradas? Sí, pero por el hecho de la pendiente, ¿no? Esta era una avenida, avenida 1 y avenida 2. ¿Se dan cuenta? Sucede, en el Perú sucede mucho estos casos, ¿no? Entonces, uno cree que acá es una edificación cuando es la misma que está acá. ¿Se dan cuenta? Podemos duplicar información sin darnos cuenta, ¿no? O a lo mejor este señor 1 y este señor 2 están ahí y se encuentran a lo mejor en la sala comedor, ¿no? Así sucede en el Perú. Eso hay que ver, por eso hay que actualizar los casos que se ven en campo constantemente con el personal. Cada uno ha encontrado casos distintos, ¿no? Igual, coordinación con autoridades del sector público, privado y organizaciones. Eso es importante. La municipalidad no es la única entidad. Estamos hablando a lo mejor, ¿no?, de bancos, de comercios, ¿no?, de mercados, ¿no? De lugares donde están la gente, digamos, y presta servicio a la entidad, a la municipalidad, y la capacitación de personal. Se sugieren tópicos para capacitar: metodología, etapa del proceso catastral, conceptos sobre saneamiento físico-legal. Saneamiento físico-legal es un elemento importante. Acuérdense que en el catastro no vamos a solucionar nada, solamente levantamos información, pero por lo menos debemos tener el criterio, ¿no?, mínimo de saber qué documento es ese: un contrato de compra-venta, un título de propiedad, un anticipo de legítima, ¿no?, un testamento, ¿no? Saber si este documento está inscrito en registros o no. Para ustedes, revisen siempre la final de la hoja, si aparece el sello, está inscrito. Así es, siempre es al final de la hoja, ponen el registrador inscrito en los registros públicos con el tomo tanto, foja tanto o código de predio tanto. Mientras no aparezca nada, este documento es válido de título de propiedad, ¿no? Pero me dice, ¿está inscrito en el registro? No, que no está inscrito. Pero acá está la partida. Ah, ya, otra cosa es que a lo mejor me ha dado una copia antigua. Dame una copia donde está con el sello registrador. La partida electrónica también, el partida registral es un
Es un dato muy importante para saber la propiedad o la posesión del terreno. Todos esos datos es saneamiento físico legal. ¿Qué es declaratoria de fábrica? Creo que estamos hablando en ingeniero, ¿no? Constatación de lo construido, ¿no? ¿Qué es un plano perimétrico? ¿Qué es una subdivisión? ¿Qué es una independización? ¿No? ¿Qué sucede cuando no tiene licencia de construcción? Además, ¿qué es licencia de construcción? ¿Qué es licencia de funcionamiento? O sea que para los avisos sacamos licencia, ¿no? Y para demoler, tenemos que sacar licencia de demolición. Pero antes tienes que tener tu licencia de construcción, finalización de obra, ¿no? Correcto, y tu declaratoria de fábrica de lo que vas a demoler. Si no, no puedes demoler. O sea, todos esos procedimientos de saneamiento tenemos que tener lo mínimo necesario para poder orientar, no definir. El catastro no define, orienta, nada más, ¿no? Recopilación de la información existente, base gráfica, plano de zonificación, toda la información que mire, información gráfica alfanumérico, ¿no? Estamos hablando de número de manzana, número de predio, número de habitantes, declaraciones juradas, relación de contribuyentes, monto, todo lo que aparece, licencia de construcción, licencia de funcionamiento, toda esa información municipal puede estar disgregada así por cualquier lado. Usted la recoge y la sistematiza. ¿Qué significa sistematizar? Separarlas, ¿no? A lo mejor van a ir a un distrito que no tiene computadoras. Hay que hacerla a mano. La sistematización de la información no es con esta máquina, es en un orden nada más para poder separar la información válida de la que no es válida. Fichas catastrales que hayan, las recibimos, padrón en el catastro exterior, límites distritales, miren, no importa de qué año, pero hay que hacer, miren, hay una cosa importante, información gráfica de otras instituciones que permita contar con capas de información actualizada, como registrales, vulnerabilidad, zona de riesgo, zonas arqueológicas, monumentales, áreas potentes, etc. El litoral peruano tiene una variedad geográfica distinta y vamos a encontrarnos, por más pequeña que sea un distrito en otro lugar, de estas áreas. A lo mejor zonas de riesgo, Huancayo, Huancavelica, Chosica, ¿no? Los Huaicos, zonas a lo mejor intangibles, zonas declaradas monumentos históricos. Todos esos lugares existen en cualquier pueblo pequeño, ¿no? Y entonces hay que revisar y tener esos planos. Si no lo hubiera, vamos a las instituciones. Por eso el primer paso es coordinar con las instituciones. Ministerio de Cultura, antes INESE, acuérdense. También tenemos que tener un poquito de la historia de todas las instituciones. Si no van a decir, INESE, ¿qué es esto? INESE, ¿qué será? Estoy buscando el que ve, marico. Claro, ahora el Ministerio de Cultura, ¿no? Estamos hablando, en Mari Perú, ¿quién será? Ah, lo deséchalo. Olvídate, es una entidad del Estado que construía. Por lo tanto, ¿no? Esa información nace. Junta Nacional de Vivienda, Corporación Nacional de Vivienda, INADUR, Instituto Catastral de Lima, el ICL. Tenemos que entender un poquito las instituciones y tomar un poco de lectura. Cuando nosotros capacitamos al personal, le mencionamos todas estas cosas. Porque hay que tener un poquito de lectura para poder no tocarse con un documento. A lo mejor, ¿qué será este documento? Dice SINAMOS. No sirve. En la época del gobierno militar, los títulos salían a veces por la municipalidad o por un documento dado por el Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS, que era por encima de todos los ministerios, ¿no? Encima de todo. Si el ministerio no funcionaba, entraba el SINAMOS. En todo aspecto. Podemos encontrarnos con documentos así, que son válidos, ¿eh? Si son originales, son válidos. Ante el Poder Judicial, definitivamente. Los supervisores, los coordinadores deben hacer el reconocimiento de la área, definitivamente. Estos pasos principales, ¿no? Habría que verlos también. Uno de los temas, por ejemplo, muy importante a veces la unidad catastral, ¿no? Es, como le digo, vamos a trabajarlo directamente con casos, ¿no? Que vamos a mostrar, pero a veces vamos a un terreno y vemos un edificio multifamiliar, ¿no? Le voy adelantando. Un edificio multifamiliar de varios pisos, ¿no? No sabemos si por piso hay un departamento o son uno o dos departamentos. ¿En dónde desde afuera podemos saber cuántos departamentos son? ¿En qué parte del edificio? Nos podemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pues porque a veces no sucede. Nos vamos a veces al tablero de luz. Están separaditos por cada uno. Y ahí están cada departamento 101, 102. O sea,
Exacto, a veces sucede esto no miente, entonces esto, claro que a veces no está muy a la mano, pero uno tiene que ir a averiguar eso, 24 departamentos y yo solamente vi 12, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos que ver el número de entradas independientes, basta que una casa o una edificación tenga una escalera afuera, hay independencia, nadie pone una escalera para que suba el ratero y el joven, ¿no? Generalmente es para independizar, ¿no? Y acá en el Perú, el peruano es muy pegado a su familia, pues siempre vive con el papá, ¿no? Si el papá tiene 80, el hijo tiene 60. Si el papá tiene 90, los hijos tienen 70, 80. Siempre viven con el papá ahí hasta que se quedan con la casa, ¿no? El peruano es bien apegado a la familia, ¿no? En otros países a los 16 años están fuera, 17 años están fuera. Pero el peruano es mucho, ama mucho a su familia. Sectorización catastral. Vamos a ver este caso. ¿Por qué sectorizamos una zona? Ojalá logremos ver este caso y proseguimos mañana también, ¿no? Pero me gustaría tocar este caso. Mañana podemos proseguir con el resto, pero este caso de acá. Ese caballito que parece que es una ciudad, es algo utópico, ¿no? Ordenadito. Generalmente lo que hacemos para el caso de una ciudad es determinar sectores. O sea, si tenemos una ciudad de 20.000, 30.000 lotes o 3.000, 35.000 habitantes, ¿qué vamos a hacer para el catastro? Hay que ordenarlo. ¿Se acuerda que dije antes? Hay que sistematizar la información. Igualito, en un plano base de la ciudad, nosotros decimos, hay que sectorizarlo, darle espacios, polígonos, en donde dentro de cada polígono vamos a encontrar manzanas y vamos a encontrar lotes, ¿no? Armar de tal manera que me forme un esquema como el que vemos acá. Ese esquema que vemos es ordenado, pero aquí debería haber una cantidad de manzanas. Generalmente no deben pasar de 70 manzanas por cada sector. Y estas líneas que ven ustedes acá debe determinar en gabinete, previo antes de salir, los límites de sectores a trabajar. Esto es solamente, digamos, en gabinete, no vamos a marcarlo en campo, ¿no? Entonces tiene una forma de reconocer. Primero, estos límites deben ser separaciones, tomar como prioridad las separaciones geográficas, ríos, ¿no? A lo mejor riachuelos o acequias o una gran avenida que está pasando, una Panamericana, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estos de acá sean accidentes geográficos que determinan el fin de una urbanización y el inicio de otra, ¿no? Entonces, tenemos que determinar y a la vez cuantificar con la caracterización urbana, cuantificamos, ¿no? Cuantificar cuántas manzanas deben haber. Un promedio entre 70 y 80, ¿no? Estamos hablando, puede ser 69, una manzana y la otra 75, ¿no? Pero no puede haber manzana de 20 y una de 80, ¿no? Es que hay que pensar que todas esas manzanas, cada sector que van a ver acá y que tiene un número no mayor de 70, ¿no? Deben ser manejadas o trabajadas por la brigada, o sea, por gente que va a caminar. Y esa gente que camina se va a cansar. Por lo tanto, hay que darle un tema, digamos, de manzanas que sean factibles de que puedan trabajar. Como dice, el técnico catastral anotará con 2 dígitos el código del sector catastral. 2 dígitos nada más, ya estamos entrando en una nomenclatura. El código correspondiente al sector será asignado en gabinete, de acuerdo a la distribución espacial del distrito. La numeración de los sectores comenzará a partir del 01, con el polígono del sector que se encuentre más ubicado al norte, ¿no? O al noroeste, en este caso más al noroeste. Si en este caso, antes de ver estos sectores, tuvieran solamente las líneas, ¿cuál sería de los sectores el que sería el sector número 1? El que está más al noroeste, aquí siempre con el, o más al norte. Entonces, si nosotros tenemos el sector 01, ¿cuál será el 02? El 02 sería el que esté más de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Como de izquierda a derecha no hay nada, de arriba hacia abajo sería este de acá, sector 2. Y después, de izquierda a derecha, sector 3, sector 4, ¿no? Entonces, de acá, de izquierda a derecha, no tengo nada. De arriba hacia abajo, podría tocar este de acá, pero este no es. ¿Por qué regreso acá? ¿Por qué? Porque estoy en gabinete y lo que hago es, una vez que termino este sector, termino estos sectores de trabajar, vengo acá. ¿Por qué? Porque si hiciera acá, estaría de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, el 5. Y después, ¿el otro cuál sería? Este de acá. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy retrocediendo.
¿Acaso me han dicho de derecha a izquierda? Me dicen de izquierda a derecha. Entonces, este no es el siguiente viene a ser este. Y el asunto es que yo haga esto, mire, entre, salga, y no esté pasando por el sector que ya trabajé. Por eso es que el 5 es acá, este es el que sigue, y el 5 no es acá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque muchos dirán, de abajo hacia arriba, escoge el 5. Y después para escoger el siguiente sector, carajo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿cómo escojo? No, estoy en corta en la norma. Entonces, el que cumple es este de acá. El que llega en orden. Así es. Siempre en el catastro, para culminar, el orden es lo más importante. Nosotros vamos a seguir mañana viendo no solamente el sector, la manzana, el lote y lo que es la unidad catastral. Quiero terminar viendo esta parte. La delimitación del sector catastral no debe cortar manzanas, debe incluir manzanas completas. No debe pasar un sector catastral, si este fuera las manzanas que estuvieran en el sector catastral, ¿no? Pónganse esta línea, ¿no? Esa línea de ahí. Si esa línea de ahí está pasando así, esto no debe suceder. ¿Ya? No debe suceder, porque estamos cortando las manzanas catastrales. Lo lógico sería que esa línea debería pasar por aquí. Algo físico. Exacto, y que no separe una unidad, ¿ya? Para que sea fácilmente después de cuantificar, revisar, ¿no? Hacer el levantamiento catastral completo. No debe cortar manzanas, lotes ni ningún bien de equipamiento urbano. Un parque, cortarlo por la mitad no es factible. Tenemos que hacerlo por la parte más baja. Es importante, quiero que mañana revisen bien esto, ¿eh? Los límites de los sectores catastrales, o sea, estamos hablando de estos límites, ¿no? Esos límites gráficos que lo hacemos en gabinete, no necesariamente deben guardar relación con el límite de habilitación urbana, ojo, o de algún otro tipo, ¿no? Perdón, me equivoqué. En el anterior gráfico, o sea, en lo que estamos viendo en este de acá para terminar, perdón. En este gráfico se visualiza la codificación de sectores catastrales de un distrito. Esta codificación catastral que estamos viendo acá forma parte de la norma técnica del Sistema Nacional de Catastro Predial. Esto debe ser en forma general a nivel nacional. Si ustedes entran a un distrito, no hacen bajo este criterio, hacen de otro criterio. Por eso es que a lo mejor su objetivo final, la unidad catastral, tenga letras y números, porque no se puede leer igual. Todos debemos tener un mismo criterio para poder trabajar, que significa sistematizar, ir en orden y tener una limpieza de trabajo, ¿no? En las jurisdicciones de visitas sectores no consolidados físicamente y que cuentan con área de expansión urbana, se les recomienda asignar los últimos códigos de sector a dichas zonas. O sea, si esto estamos hablando, que esto representa el área urbana consolidada, ¿no? Lo que estamos viendo acá, y a lo mejor esta porción no está consolidada, pero forma parte del distrito, la última numeración sería el sector 08. ¿Estamos? Si fuera la última. ¿Por qué? ¿Por qué 08? El último este. Porque no es el primero ni lo dejemos al final. Puede estar a lo mejor por acá. Que todo el área consolidada urbana se mantenga. A lo mejor esto es un área dentro del área de la ciudad, pero semirrústica, ¿no? A lo mejor sin elementos urbanos. Entonces, este va a ser el último en codificar. Cuando no está bien determinado, podemos encontrarnos solos así, ¿no?
En las subjurisdicciones, serán los últimos códigos, la sectorización no es una función de la brigada de campo. Se debe trabajar en gabinete. Eso no se hace en campo, el cual es un proceso previo al levantamiento catastral. Mañana estamos viendo lo que es la manzana catastral y lo que es las unidades y empezamos a trabajar fichas catastrales. Yo le agradecería bastante que pudieran revisar esto porque mañana arrancamos la clase desde sector catastral. Vamos a revisar, pero ya voy a trabajar con ustedes la mecánica de gabinete antes de hacer el levantamiento catastral. Todavía no salimos, todavía no salimos al campo, estamos en la parte previa, ¿no? En la parte de lo que es caracterización urbana, diagnóstico de la información, ¿no? Y estamos llegando ya a utilizar, ¿no?, unos planos para poder ordenarnos a la hora de salir a campo. No hay que salir a ciegas. Estamos en la primera codificación, que es sectorización catastral. ¿Alguna otra pregunta, señores? Una preguntita. Dígame. En un distrito, no digamos acá de Lima, sino de provincias, sí, siempre tiene área agrícola, sí, área urbana, así es, y áreas eriazas. así es. Los terrenos del área eriaza, el propietario es el distrito. ¿Se puede dar algún título? Pero si yo solicito un área de terreno eriazo para un cultivo, mire, o para una explotación pecuaria, claro, ¿a quién debo solicitar? ¿Al distrito? no, no, es el Estado. El Estado maneja los terrenos, por eso hay la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Ellos manejan todos los predios del Estado. Y no todos los predios del Estado son zonas urbanas, son zonas rústicas, eriazas. E inclusive hay un procedimiento, una norma, para que esas zonas eriazas sean con requisitos trabajados por personas que les adjudiquen, primero con la posibilidad de convertir eso eriazo potencialmente a algo agropecuario, algo agrario, pero para eso hay que trabajar el terreno, ¿no es cierto? Y para eso le dan ciertas condiciones para que en un determinado tiempo cumplan para convertirlo eso en un tema productivo. Exacto, eso existe y eso lo maneja pues el Estado a través de la superintendencia. Hay normas, Hay normas. ¿Ya? Al final del curso quizá le pueda dar una media horita, ¿no?, de lo que es el saneamiento físico, que no está digamos, incluido dentro de lo que es el curso, pero una cierta referencia le puedo dar sobre la norma de los terrenos del Estado, que eso implica porque registros públicos es uno, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, tan igual como lo que es COFOPRI, se dedicó al saneamiento físico legal, pero de los predios del Estado. Uno de los predios del Estado, por ejemplo, son los terrenos donde están las municipalidades, los ministerios. Acuérdense, son terrenos que se manejan para el uso exclusivo, pero no son de propiedad del ministerio, sino del Estado. Es del Estado. Eso se llama, le dan solamente para, tiene el nombre de darle en posesión de uso nada más. O sea, le dan afectación de uso del terreno al ministerio para que utilicen el Ministerio de Educación para el uso educativo. Si el Ministerio de Educación utiliza para otras cosas, para beneficio propio, le quitan el terreno y se va a otro lugar. Así de simple. Ningún ministerio es dueño de su terreno porque es del Estado. Es del Estado. Es del Estado y está afectado en uso solamente. El Estado lo puede recoger. Hay una norma que dice revierte al Estado y el Estado adjudica al ministerio y el ministerio adjudica a la persona que está solicitando. Básicamente lo afecta en uso. La adjudicación da propiedad y hay que evitar eso. Si no hubiera otra pregunta. Quedamos entonces, jóvenes, día de mañana. Muchas gracias.